perder casi la mitad de las reproducciones de tu podcast no es algo de lo que uno pueda recuperarse fácilmente. Menos aún cuando el tema en cuestión, cuando el tema principal de tu podcast es algo que está con una tendencia hacia abajo, que cada vez le importa a menos personas. Sin embargo, cuando la pasión está de por medio, a veces solo queda una cosa por hacer: continuar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y algunas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de los siguientes episodios. Te continúo con la historia de ayer, por si no la escuchaste, te recomiendo ir a escuchar el episodio inmediatamente anterior a este, en el que te hablaba de por qué y cómo la audiencia de mi podcast de Marvel se desvaneció, cual chasquido de Thanos, ¿no? La mitad, en una migración de feed equivocada, se desvaneció la mitad de la audiencia. En realidad tenemos que hablar claro, ¿no? Una cosa es audiencia y otra cosa son las reproducciones. Lo que se desvanecieron fueron las reproducciones, y hablando en números, a lo largo de 2025, y de hecho hicimos un webinar con Paul Rodríguez en lo que lo mostré ahí frente a todo el mundo, en el que te mostraba que mi podcast generalmente tenía unas 500, 600 reproducciones por episodio. Cada episodio que publicaba, no inmediatamente, ¿no? Pero en la primera semana por ahí conseguía 200, en otras 100, y a lo largo de los 200, 300, a lo largo de los 2-3 primeros meses alcanzaba su pico de 400, 500, 600 reproducciones dependiendo del tema. Un poco el lore por las dudas. En el podcast de Marvel nosotros hablamos principalmente del universo cinematográfico, pero siempre nos terminamos volcando a otras cosas también. Hablamos de cine, hablamos de películas y hablamos de personajes, y también por momentos hablamos de cómics, de cultura en general, de lore de Marvel y cosas por el estilo. Hacemos episodios evergreen y otros que son de candente actualidad, como por ejemplo cuando se estrena una serie, una película. Hace poquito se había estrenado Wonder Man, una serie, y bueno, esa vez grabamos un episodio, porque se habían estrenado todos los episodios juntos. Grabamos un episodio sobre Wonder Man, y ese episodio, bueno, tiene un tiempo de reproducción un tiempo de vida bastante corto, porque depende del interés que pueda tener la gente. Y por Wonder Man, imagínate que hubo poco interés. Bueno, del poco interés que hubo mucho interés a los días anteriores y posteriores al estreno, y punto. Básicamente eso es lo que hacemos. Hay una película, hacemos una previa o un par de previas, y luego hacemos las post, ¿no? La review y alguna conclusión y cosas por el estilo. Y es una excusa para seguir juntándome con mis amigos de Argentina, amigos que conozco gracias al podcasting, que no los conocía de nada. Salvo a Lucas, mi compañero con el que empezamos, que lo conocí en un call center, trabajando junto a él, trabajamos juntos, descubrimos que nos gustaban las series, él fanático de Lost, yo fanático de Lost, justo cuando se estrenaba la última temporada de Lost, así que la vivimos juntos, luego muy fans de Marvel, y luego dejamos de trabajar juntos y empezamos a ir al cine a ver los estrenos de Marvel juntos, sin tener idea de que íbamos a tener un podcast. Luego, bueno, como siempre lo convencí, y acá seguimos hablando sobre Marvel muchos años después. Te decía, 500, 600 reproducciones, algunos 400, pero era un podcast que tenía muchas reproducciones, y de hecho lo hablaba con varios creadores y me decían: loco, qué buen podcast, qué buenas reproducciones. El tema es que, como te decía ayer, perdí gran parte de esa audiencia, gran parte de esas reproducciones de un podcast solo en audio, porque si bien durante un tiempo coqueteamos con el video y hacíamos cosas en video que eran una mierda, después la dejamos de hacer, y al igual que este podcast ahora es solamente de audio, y fundamentalmente de un tiempo acá dijimos nada de redes, no grabamos shorts, no publicamos clips. Flavio, que era el único que hacía Twitter, dejó de hacer Twitter, y listo, a la mierda, solamente audio. El podcast crece porque crece, si es que crece, ¿no? Y en este caso, claro, dejó de crecer, no solo dejó de crecer, sino que cayó la audiencia, y no hacemos ninguna campaña activa para captar audiencia, porque he probado que es inútil, porque hemos hecho todo, tal vez mal, hemos hecho todo y es inútil, imposible
captar audiencia para el podcast. Tal vez sí con una estrategia de embudo de generar contenido en redes, atraer hacia la newsletter y desde la newsletter a través del podcast, pero yo incluso en esa estrategia he decidido hacer algo diferente que también hemos hablado en este feed hace mucho tiempo, así que alguna vez habrá que retomar ese tema, que tiene que ver con, en lugar de generar la newsletter para llevar gente al podcast, o sea, de generar contenido por fuera para llevarlo a la newsletter y desde la newsletter redireccionar al podcast, elegí hacer la newsletter como para fidelizar a la audiencia, ¿sí? Como para que se retroalimente quien escuche el podcast, que lea la newsletter, quien lea la newsletter vaya al podcast, pero descubrimiento, poco, muy poco. Hacemos muy pocas acciones. Nada, ninguna. Hoy en día la verdad es que ninguna, porque todos vamos a full. De hecho, algunos van a full que este año todavía no han podido grabar con nosotros. Así que bueno, ese es el tema del podcast. Nos limitamos a grabar y publicamos. E intentamos hacerlo todas las semanas, después de ese blackout de octubre, de noviembre, diciembre que te contaba que nos pasó el año pasado. Y no es poco, porque de esa manera, al grabar en octubre, al centrarnos en grabar, en solo centrarnos en grabar, en tener ganas de grabar y listo, que nuestra única acción de crecimiento del podcast sea la constancia, nos permite continuar grabando, porque si además de eso tenemos que agregarle otras acciones, seguramente como vamos tan a full no lo podríamos hacer y distraeríamos nuestra atención y desperdiciaríamos nuestra energía en diferentes acciones que no dan resultado. Así que, ¿en qué acción centramos nuestra única posibilidad de hacer crecer este podcast? Bueno, puntualmente la acción que hacemos es grabar y publicar todas las semanas en la medida de lo posible. A veces fallamos porque decidimos tomarnos lo más tranquilo, y esto también es un cambio con el 2024. En 2024, por diferentes cuestiones, sobre todo mis cuestiones laborales y demás, habíamos grabado muy poco, no habíamos podido coordinar horarios, con la diferencia horaria de 4 o 5 horas que tenemos con Argentina, no habíamos podido coordinar horario y había sido nuestro año récord en menos cantidad de episodios publicados a lo largo del año. Llegando a fin de año yo me había calentado, puse las pilas porque veía que estábamos entrando en el famoso pod fade del que habla siempre Milcar. Habíamos empezado a bajar y decidí ponerme las pilas y empezamos a grabar semanal, y nuestro objetivo para 2025 era grabar todas las semanas. No lo cumplimos, pero si miramos en retrospectiva sí logramos cumplir un año entero grabando, que es de octubre a octubre, grabando todas las semanas sin fallar, e incluso algunas semanas por diferentes cuestiones publicando 2 episodios, que es muy desaconsejable, pero a veces no nos quedaba otra porque teníamos un episodio pautado y además se estrenaba algo. Bueno, ¿qué pasó este año? Te decía, necesitaba 1000 reproducciones que me sobraban para poder monetizar este podcast, y al final parecía que no las tenía porque mi podcast había perdido. Yo con cada episodio que publicaba fácil llegaba a las 200 escuchas, 4 episodios al mes, son 800, más 200 de residuales podía llegar. Bueno, parecía que no iba a llegar, y al final con mucho esfuerzo en ese primer mes de publicar ahí, en un mes nada más, pude completar esas 1000 reproducciones, esas 1000 descargas que necesitaba para poder monetizar el podcast, y activé la monetización y ahí están los anuncios, otro experimento del que te hablaré más adelante, primera vez que ponemos a monetizar este podcast. Justo cuando dejé de intentar en profesionalizar, logré que califique para esta monetización. Pero bueno, como te decía, las descargas han bajado considerablemente. Por ejemplo, en los últimos 30 días, este episodio ha generado 1653 reproducciones, que es bastante, pero son muchas menos de las que descargaba en ese momento. En los últimos 7 días, en las últimas 7 semanas, en la última semana ha generado 425 reproducciones, que está bien, pero aquí se completan esto al día que te estoy grabando esto, que es el 11 de marzo. Bueno, se vuelve temporal este podcast porque te estoy contando qué día lo estoy grabando. 425 descargas de los últimos 7 días, ¿no? Consigue. Que te digo, es bastante menos en lo anterior porque incluye lo que son las descargas acumuladas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, el último episodio publicado en este feed, que tiene 2 días de haberse publicado, tiene 143 reproducciones o descargas, como lo quieras ver, ¿no? El anterior, que tiene casi un poquitito más de una semana, 279, y el anterior, que tiene
ya un mes, porque ahí tuvimos una semana de blackout, 298. Hay muy poco crecimiento en el transcurso del tiempo, al menos en estos 3 últimos episodios. Los anteriores 3, por ejemplo, que corresponden los 4 anteriores, vamos a decir, 15 de enero, 22 de enero, bueno, vamos a verlo, todos los de enero que son en enero, bueno, desde aquí, claro, 1 de enero, 8 de enero, 15 de enero, 22 de enero, 29 de enero, los episodios tienen, en el mismo orden, 392, 342, 377, 350 y 355 reproducciones, lo cual está muy bien. Pero vemos que los podcasts dejan de crecer luego de determinado tiempo, ¿no? Si este que publiqué hace 2 días tiene 143 descargas, si el que publiqué hace una semana tiene 279, y los que publiqué en enero, que ya tienen más de un mes de publicados, el máximo que tienen es 392 reproducciones, ha bajado bastante. Está bien, ese está cerca de las 400, pero antes el piso del podcast era de 300 y pico, ¿no? Hay un episodio anterior del 16 de noviembre, fíjate que del 16 de noviembre pasamos al 1 de enero, hay un episodio anterior que tiene 459 reproducciones, y los anteriores a ese vuelven a lo normal de 319. Es decir, desde el cambio de feed de este podcast, que fue el 14 de octubre, el día del cumpleaños de mi madre, el episodio que más descargas tiene, más descargas o reproducciones tiene 459 reproducciones. El resto, bueno, algunos están cerca de las 400 y otros más cerca de los 300 y algunos, bueno, intentando alcanzar los 200. Es una caída muy grande entre lo que estábamos acostumbrados en este podcast. De hecho, nosotros cada fin de año hacemos un Open Metrics y contamos paso a paso cómo fueron las reproducciones. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pasa que es un podcast que grabamos porque queremos grabar, es un podcast que grabamos porque nos divierte, pero también es un podcast que grabamos y tenemos mucho ego, y nosotros queremos ser el podcast sobre Marvel con más reproducciones entre todos los podcasts sobre Marvel. Algo que siempre estuvimos muy lejos, pero hoy estamos más lejos todavía. Lo que sí queremos es alcanzar nuestro pico máximo de reproducciones. Para mí, cuando veo este episodio de 459 reproducciones por ahí, pienso que ese es el tipo de episodios que quiero grabar, que quiero tener, ¿no? Es el tipo de números que quiero tener en mi podcast. Luego otro día podemos hablar de retención y todo lo demás, que también es bastante buena, bastante aceptable, y sobre todo para la monetización. Si estoy monetizando el podcast a través de anuncios, que tiene que ver con las visualizaciones, tiene que ver con cuántas veces le suena a diferentes personas ese anuncio, a cuántas personas impacta ese anuncio, me convienen más los números que tenía antes, cuando no monetizaba, que los números que tengo ahora. Sin embargo, como te digo, no hacemos absolutamente nada para que este podcast crezca. No obstante, y como te decía en la intro, hay otro matiz que tiene que ver con la migración del podcast en Marvel, de Mumbler a Spotify, que nos hizo perder mucha audiencia porque estaba mal configurado el feed. La migración del podcast a Spotify, a la nueva plataforma. No te dije cuál es la plataforma, bueno, te lo digo al final. La migración del podcast de Spotify a la nueva plataforma, porque se perdieron muchos episodios y con ellos se perdieron también reproducciones acumuladas, ¿no? Reproducciones residuales de los episodios viejos. Y hay otro factor más, que es que Marvel hoy no es trending topic. Está próximo a hacerlo, porque se vienen 2 estrenos grandes, 2 estrenos buenos. Spider-Man Brand New Day, ahora a fin de año, y Avengers ahora a mitad de año, y Avengers Doomsday a final de año. Nosotros sabemos, por experiencia propia, que esos tanques de Marvel suelen traernos mucha audiencia, nos acercan mucha audiencia. Hay mucha gente que está suscrita al podcast, pero que no nos escucha siempre, porque claro, tenés que tener demasiadas ganas para escuchar a 4 gordos hablando toda la semana sobre Marvel, incluso cuando no se estrena nada. Me acuerdo al principio, la primera vez que fue Avengers Endgame y ya no había más estrenos, que no sabíamos de qué íbamos a hablar, pero bueno, nuestra pasión puede tanto que nos lo inventamos. Algunos episodios mejores, otros peores, algunos más preparados, otros menos preparados, y gracias a la inteligencia artificial sacamos temas al rolete, ¿no? Pero incluso cuando no usábamos la inteligencia artificial podíamos grabar. El tema es ese, que
no siempre tenés ganas de escuchar un podcast sobre Marvel. Lo que sí sabemos es que cuando se estrene, ya cuando se estrenó Wonder Man, como te decía en el episodio anterior, vino gente a escucharnos y las descargas, a ver cómo estuvo el episodio de Wonder Man. De Wonder Man tuvimos 2 episodios. La previa de Wonder Man y el post Wonder Man, ¿no? El after, una vez que vimos la serie, la review. 350 reproducciones hizo la previa de Wonder Man y 322 hizo la review. En la línea de lo normal, no se generó una gran acumulación o subida de reproducciones y de descargas porque no era una serie que todo el mundo esperaba. Muy distinto será cuando se estrene, por ejemplo, a mitad de año, Brand New Day, y más aún tal vez cuando se estrene Doomsday a fin de año, que nosotros de hecho ya estamos haciendo un trabajito para acumular reproducciones para Doomsday. ¿Qué estamos haciendo? Muchos podcasts, muchos episodios, porque nos da para hablar, porque todas las semanas en nuestro grupo privado estamos debatiendo sobre eso. Estamos hablando mucho sobre Doomsday, estamos hablando bastante sobre Brand New Day, repasando los cómics para tener un poquitito de contexto y demás. El año pasado también tuvimos un boom a principio de año que fue cuando se estrenó la serie Daredevil Born Again en Disney Plus. ¿Qué hicimos? Junto a Maximum, uno de mis compañeros, hicimos una review episodio a episodio de la primera temporada de la serie y de parte de la segunda. Al final el tiempo nos ganó y no llegamos a recapitular toda la serie, y eso fue acumulando muchas descargas, muchas reproducciones, que después, cuando se estrenó la serie y la gente tenía tantas ganas de verla, nos dio una buena cantidad de descargas acumuladas a lo largo de todas las semanas. Bueno, ahora, ya cuando estoy grabando esto, en un par de semanitas, se estrena Daredevil Born Again, temporada 2, 8 episodios. Esto quiere decir 8 semanas con gente muy caliente, con ganas de escuchar el análisis que hacemos o el repaso que hacemos a cada uno de estos episodios del Hombre Sin Miedo. ¿Qué pasa? Que también esos episodios no son cosas que podamos preparar con tiempo. No solo eso, sino que son cosas que no podemos preparar con antelación, pero tampoco a posterior, porque es un episodio que queda viejo en una semana. En una semana se estrena el siguiente episodio y ya quedó viejo, ya tenemos que estar grabando algo nuevo. No tenemos mucho tiempo para andar creando guión, así que tenemos que grabar rápido después de ver el episodio, con el problema de que mis amigos lo ven a 1 hora y yo lo veo casi 18 horas después, y tenemos que encontrar un espacio para grabar, editar y publicar. Ya no publicamos con la frecuencia habitual, sino que publicamos en cuanto lo tenemos listo, y le tenemos que dar tiempo a nuestra audiencia para que lo escuche, y también intentar, como intentamos durante mucho tiempo, ser los primeros. Entonces, el podcast viene en una meseta constante, porque logramos tener constancia y nos mantenemos entre las 200, 300 reproducciones. Yo diría más 300 que 200, porque los episodios que tienen 298 y 279 reproducciones tienen un mes, y uno tiene un mes y otro tiene una semana de publicado, por lo cual seguro a los 2 o 3 meses, como dice Sune, alcancen las 300 reproducciones. Nuestra meta, nuestro desafío es, con Daredevil Born Again, superar la barrera de los 400 y de esa manera volver a crecer, volver a poner el podcast un poquitito más arriba de reproducciones. Ahora hay un detalle importante en esto: estamos monetizando este podcast. ¿Cuánto dinero ganamos? ¿Cuánto dinero se puede ganar con estas reproducciones en esta plataforma que todavía no te mencioné cuál es, y por lo que parece, por lo que veo ahora, tampoco te voy a mencionar?